Hola, en el vídeo de hoy estaré probando el poder del Platina Rápida, más conocida como el Silver. Capaz haga un video usando este poder. Pero bueno, ya en serio, estaré usando el poder del Sub-Zero. No. No sé ustedes, pero para mí este es uno de los mejores poderes que han metido estos últimos meses. Es como tipo muchos poderes en un solo poder. No sé si me di a entender, pero espero lo hayan entendido. Pero bueno, los que se pregunten cuánto tardé en que me dieran el poder, pues, más de 100 árboles. Asimismo, como escucharon, si no son sordos XD, más de 100 árboles, pero claro, todos los que eran nivel super bajísimo les daban el poder al primer árbol, y como a Ingames les gusta verme sufrir, me dieron el poder a la ruleta número 100 y algo. Pero bueno, si te llega a gustar el video, regálame tu like, que es totalmente gratis, y suscríbete si eres nuevo para seguir creciendo. Capaz llegamos a 250 millones de suscriptores antes que salga el GTA V. Y pues cabe recalcar que el Sub-Zero está muy completo, pero hay poderes que prácticamente no hacen nada fuera del PvP. Pero igualmente les haré una demostración de los poderes. Uno de mis favoritos es este, el de ninja. Me recuerda bastante el juego de Mortal Kombat, no sé por qué. Sin duda una de mis favoritas, los puños de la cabra de Jackie Chan. Sinceramente los puños están muy bots, pero hay que ser preciso donde golpeas. La lanza es bastante útil, esta también es muy buena. Las estrellas ninja no lo voy a negar, al principio decía que eran muy malas, pero, al parecer no tanto. ¿Estás vivo? El mazo de hielo, o como lo llamen en su país, lo vi muy cheto. Y por último el escudo. En pocas palabras, este poder se requiere bastante habilidad. Cualquier movimiento erróneo terminarás trolleándote a ti mismo, ya que te pueden cancelar el movimiento literalmente, obviamente en ciertos poderes, pero bueno. Por cierto, el poder, como otros ciertos poderes que no hacen casi nada de daño, solamente hacen daño en estos juegos, pero bueno, aún no hemos iniciado bien la partida y salen voluntarios. Prácticamente no busco problemas, los problemas me buscan a mí. Oigan, cálmense. ¡Viva la paz! Que no se meta tu novia. Hola, ¿qué tal, joven? ¿Qué busca? Al final me fui para acá a ver si alguien necesitaba ayuda, pero al parecer no. Eso sí, que me encontré con una cara conocida. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué onda, Crow? Todo bacano por acá. Se ponía farming de aura, qué grande el man. A veces la muñeca se bujea y te termina matando XD. Te recuerdo, está muy bonita la rework de la nalgona, lo malo que metieron está bien, pero bueno, pequeños detalles, pa' eso mejor pongan el Sigma. Pero bueno, a ver, ¿qué galleta nos sale? Guardia, exijo otra galleta, esta es muy complicada. Muchas gracias, me gustaron un sinnúmero de galletas que han añadido al juego, los hace algo único. El del jugador 456 está muy OP, hay una galleta que me trae malos recuerdos. Contexto, resulta que tengo una hermana, entonces ponía siempre música para su hijo, siempre pone esa música, literalmente así estaba quedando yo. Entonces, para rematar, los de Brawl Stars saca un evento de mierda donde está esa música infernal a cada rato sonando.
Baby shark doo 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 doo. Hay destinos peores que la muerte. Vean, por esta razón digo que el Sub-Zero son uno de los poderes que más skill se requiere. Tengo un gato de marca Gara. Cuando me llegan notificaciones es señal de que voy a pasar pentatlón. Confírmenme en los comentarios que no soy el único que cuando está desocupado nadie les escribe y si están jugando les llega un chingo de notificaciones. ¿Qué pro? ¿Cómo hizo para cambiar de skin? Nabroing Games es muy pay to win, pusieron ahora resulta que si tienes el VIP puedes cambiarle el aura a los poderes, está demasiado cheto eso. Tal vez cambiarle el color al aura de los poderes da un turbo impulso o más daño, capaz lo haga, pero no todos lo notamos. Pero bueno, muchos se preguntarán si el VIP vale la pena y pues no, así de sencillo XD, y no, el VIP no es pay to win como muchos dicen. Hay momentos donde no se tiene que mover la cámara porque pasa esto y no empuja al guardia. Siento que soy demasiado bueno para este juego. Perdí la otra partida por un guardia metido. No sé qué hago mal. Por ejemplo, lancé el tenedor hacia adelante porque sabía que vendría de ese lado y pues... Se reía, y ni le estaba runeando ni nada. Este es el chico que me ayudó a hacer la demostración de lo que hace el Sub-Zero XD, por cierto nos tocó rojo a los dos así que estamos super mega hiper recontra mega hundido. Algo que les puedo decir es que la hitbox de este juego es rarísima, a veces. Bueno, por mi experiencia siempre estoy cocinado si no llevo el time stop, es que dejo a veces a los buscadores a un pixel y se me escapan. De momento pude encontrar este man ya que, al parecer prefiere más mejorar la fuerza que la velocidad. De momento los dejaré que vean lo que sufro. Run. Esta es la parte donde le pongo emotes tóxicos. Al chile no hago eso, puse ese emote porque quería ver cómo lucía en ese juego. ¿Qué pro es este man? Yo te conozco. Bueno, vamos a pasar esta cuerda y vamos al siguiente juego. Les quería pedir una disculpa por si me retraso subiendo vídeos, es que me siento a veces vacío, y también me siento a veces mal, pero recuerdo que siempre hay que acomodar la silla para sentirse mejor y si te sientes vacío en la vida, como que te falta amor, solamente bebe agua, recuerden siempre tomar agua. Por cierto, soy libre, me pude cambiar la edad en Roblox. ¡Soy libre! Bueno, ¿quién tiene hambre? Amo este poder. Primera ronda y aún siguen vivos con los que andaba jugando, de momento. Primera ronda salvada, no sé nada de mis compas, no me malentiendan, no hago team. La segunda ronda está más reñida ya que es de 3 jugadores y somos 4. A la madre, que ven mis oídos. ¿Otra vez tú acá?
Perdón. Alonso S.E. murió jajaja XD. Sinceramente le iba a dejar ganar, porque uno me sentí mal y la otra razón es por esto.